Bendiciones, querido. Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por estar ya en su presencia. Perdón ante todo por haber comenzado atrasado este día. Estamos atrasados, pero ya estamos aquí. Estamos transmitiendo, estamos en vivo. Y para continuar, ¿cierto?, en lo que ha sido esta serie que la empezamos la semana pasada, ¿cierto?, sobre apologética, amén, la defensa de la fe cristiana, de la fe bíblica, amén, de la fe de la palabra. Y damos gracias al Señor por permitirnos poder compartir a través de estas redes sociales, ¿cierto?, estos temas importantes, estos temas que se vuelven necesarios en este tiempo, hermanos, donde hay tanto acceso a la información, donde así como yo, hay cientos y miles de personas, ¿cierto?, pastores, predicadores, maestros, que están utilizando estas redes sociales para poder transmitir sus predicaciones, sus enseñanzas. Pero lamentablemente dentro de todo este gran mundo de la tecnología, de las redes sociales, hermanos, encontramos de todo. Encontramos cosas muy aberrantes en cuanto a la doctrina bíblica, cosas realmente vergonzosas en cuanto a la doctrina bíblica, hermanos, y nosotros tenemos el urgente llamado del Señor a defender como lo hizo el apóstol Pablo, como lo hicieron todos los apóstoles, ¿cierto?, como lo hizo el mismo Señor Jesucristo frente a los fariseos. Tenemos la obligación de defender la sana doctrina, ¿amén? Y cuando hablo de sana doctrina me refiero a la doctrina de la palabra, la doctrina que está en la Biblia, no a las tradiciones, amén, de la iglesia. Así que aproveche este tiempo. Dios bendiga a mis hermanos que ya están conectados, ¿cierto? El Señor les bendiga, compartan con los hermanos esta enseñanza, queridos amados hermanos, y tomen nota, amén, tomen notas, ojalá tenga ahí papel y lápiz, para que tome nota, hermano, amén. Yo espero que usted pueda aprender, pueda ser edificado a través del conocimiento de la palabra. Y yo quiero invitarles, amados, dándole un poquito de tiempo a los que se seguirán conectando, a que hagamos una oración. Oremos al Señor para que el Señor ilumine nuestra mente, nuestro corazón. Amén. Amado Padre, queremos bendecir tu nombre, darte gracias, Señor, por darnos este tiempo para estar en conexión a través de las redes sociales con nuestros hermanos que ya están en línea, conectados a esta transmisión. Dios eterno, con aquellos que lo harán en los minutos subsiguientes, los que verán esta enseñanza en los días posteriores, Padre Celestial, yo quiero rogar, Dios eterno, como siempre, que más allá de mis palabras, más allá de mi conocimiento, más allá de mi capacidad de poder enseñar esta palabra, Dios eterno, el Espíritu Santo se revele a la mente y el corazón nuestro. Ilumina, Señor, nuestra mente, ilumina la mente de aquellos que van a escucharme a través de este medio, Señor amado, de tal manera que la luz de tu palabra alumbre nuestra mente, nuestro corazón, Dios eterno, y seamos edificados en el conocimiento de tu palabra en este tiempo de tanta confusión doctrinal, en este tiempo donde hay tanta manipulación, donde, Señor, se levantan hombres y mujeres para distorsionar tu palabra, para cambiar la verdad de lo que en ella está escrito, Señor, Dios eterno, y apartar a la gente literalmente de ti, de tu palabra, de lo que tú nos enseñas, Señor. Creemos en la verdad de tu palabra y oramos para que ella haga carne y vida en nosotros a través de estos estudios de apologética que hemos comenzado, y esta es la segunda semana. En el nombre precioso de Jesús oramos que sea así, Señor, para la gloria de tu nombre. Y la iglesia dice amén, amén, amén. Dios les bendiga, amados. Amén. Les quiero recordar, ¿cierto?, que esta es la segunda parte y final respecto al tema del diezmo en la Biblia. Amén. La semana pasada vimos con mucho argumento bíblico qué es el diezmo bíblico, y una de las cosas que vimos, ¿cierto?, es que el diezmo bíblico no es dinero, nunca jamás fue dinero. Vimos que el diezmo bíblico nunca fue el sueldo íntegro de los sacerdotes en la ley de Moisés, ¿cierto? Vimos que los referentes anteriores a la ley del diezmo de Abraham, del voto de Jacob, ¿cierto?, no sirven como referentes para establecer la doctrina del diezmo en la gracia. Explicamos todo eso, ¿cierto?
Y vimos ahí los detalles de qué realmente es el diezmo bíblico. Y vimos, ¿cierto?, que el diezmo bíblico no es dinero, y específicamente eran vacas y ovejas, fruto de los árboles y producto de la tierra. Amén. Eso es diezmo bíblico. Eso es el diezmo bíblico. Pero hay algunos que argumentan tomándose de algunos pasajes del Nuevo Testamento para querer decir lo que lastimosamente dijo. Yo quiero recordarle las palabras de William Barclay, ¿cierto? Este profesor, pastor de una de las iglesias más grandes en Carolina del Norte, Estados Unidos, presbiteriana, y profesor adjunto del Nuevo Testamento en el Seminario Teológico Reformado, y además miembro, ¿cierto?, del concilio Coalición por el Evangelio, concilio al cual pertenecen la gran mayoría de los más connotados pastores a nivel mundial. Estoy hablando de maestros renombrados, connotados. Entre ellos, ¿cierto?, les he mencionado al pastor Sugel Michelén, que es un predicador de la radio Armonía en este tiempo, que es muy se escucha mucho en la radio Armonía. Y en este grupo, frente a la pregunta acerca de la vigencia del diezmo, no voy a decir todo lo que él dijo, pero quiero recordar palabras textuales que hoy día yo quiero refutar a través de la palabra del Señor, ¿cierto? La conclusión de todo lo que él dijo, que usted puede ver en el video anterior, al final la conclusión de él dice: mi argumento en pocas palabras es este, ¿cierto? El requisito del diezmo precedió a la ley mosaica. Nosotros ya vimos los dos precedentes bíblicos anteriores a la ley, y vimos, ¿cierto?, a través de la palabra, que no se pueden usar como precedentes para establecer el diezmo como doctrina en la gracia. Él dice eso: precedió a la ley mosaica, fue codificado en ella con aspectos ceremoniales añadidos, y esto es lo que vamos a ver hoy día. Esta afirmación que hace es la tercera afirmación que él hace. Dice: y fue afirmado por Jesús como obligación para sus seguidores, ¿cierto? Yo le di referente ya, está en Google, usted lo puede ver ahí, ¿cierto? Está en el video anterior si quiere ver de dónde yo saqué esta información, y está a ver ahí, usted va a poder encontrar el dato, ¿cierto?, para ver si realmente lo que yo estoy diciendo es verdad o no. Amén. Entonces, y fue afirmado por Jesús como obligación para sus seguidores. Yo así, de plano, de frente, quiero decir que esto es viniendo de un maestro como él, el profesor de uno de los institutos, de los seminarios teológicos a nivel mundial, uno de los más grandes. Es realmente una vergüenza que un hombre como este, con el conocimiento que tienen, pueda decir una mentira tan grande como esta. Jesús nunca, esto quiero decirlo así de entrada, nunca, jamás enseñó el diezmo a nadie. Pero ¿cuáles serán los referentes bíblicos que este Señor toma? Bueno, vamos a ver en el Nuevo Testamento, queridos, si usted está tomando nota, hay solo 4 referentes bíblicos. Está en Mateo capítulo 23, verso 23, está en Lucas capítulo 18, versículo 12, ¿cierto?, que repite lo de Mateo 23, 23, y en Lucas 11, 42, que es un texto paralelo al de Mateo 23, 23, y está en Lucas en el capítulo 18, versículo 12, amén, que son las únicas 3 veces que mencionan los escritos del Nuevo Testamento a Jesús mencionando el diezmo, ¿ya? Pero en realidad son 2 veces, porque Mateo y Lucas son textos paralelos, o sea, la descripción de Mateo y la descripción de Lucas de un mismo hecho. Y el otro texto en el que podríamos decir que es la segunda vez que el Señor menciona el diezmo está en Lucas 18, 12. Y el apóstol Pablo menciona, y en el libro de Hebreos, dije el apóstol Pablo, no sabemos quién fue el autor del libro de Hebreos, no es un autor anónimo, pero el libro de Hebreos en el capítulo 7 va a hacer las otras menciones acerca del diezmo, que son las únicas menciones, hermanos, donde usted puede encontrar el diezmo en el Nuevo Testamento. Entonces hoy día vamos a analizar estos textos para ver si realmente Jesús está estableciendo en ellos la doctrina del diezmo como una obligación para sus apóstoles, para sus seguidores. Amén. Entonces veamos, ¿qué dice Mateo 23, 23? Así dice. Mateo 23, 23, el Señor dice allí:
ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Amén. Y el otro texto, que es el texto paralelo a este texto, cuando yo digo a un texto paralelo, estoy hablando que en dos libros distintos, ¿cierto? Como es en este caso el Evangelio de Mateo y ahora en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, en el versículo 42, se narra el mismo texto o se cuenta el mismo suceso, pero con algunas diferencias en las expresiones porque son distintos escritores. Entonces, pero está hablando del mismo tema y del mismo hecho histórico. Este texto paralelo a Mateo 23, que voy a leer ahora en Lucas, en el capítulo 11, versículo 42, vuelve a decir casi exactamente lo mismo, ¿cierto? Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda, y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ahora, y aquí quiero que ponga atención. En estos dos únicos textos paralelos en los cuales el Señor menciona la palabra diezmo, ¿cierto? En los 4 evangelios, solamente en estos dos textos, el Señor menciona la palabra diezmo. Lo va a mencionar también en Lucas, en el capítulo 18, en el versículo 18, pero dentro del mismo contexto en el que está mencionando estos dos textos. Amén. Ahora, pero muy por el contrario, hermanos, cuando usted lee el contexto, ¿cierto?, de estos textos, el contexto es el capítulo entero, todos los versículos que están antes y después de estos versículos que yo le leo expresamente. Cuando uno lee ahí, ¿cierto?, muy por el contrario, pero muy por el contrario de querer el Señor estar estableciendo la doctrina del diezmo como una obligación para sus seguidores, lo que el Señor está haciendo es una crítica directa a los fariseos, que eran simplemente una clase sacerdotal religiosa, ¿cierto?, hipócrita, ¿cierto?, pecaminosa. El Señor les va a decir a este grupo de religiosos toda clase de apelativos nada agradables, como decirle hipócritas, mentirosos, sepulcros blanqueados, ciertos religiosos fanáticos, religiosos tradicionalistas. Todo eso es lo que el Señor les va a decir a estos fariseos, que de acuerdo a la ley, y yo quiero que usted no pierda esto de vista, porque ¿cuál es la interpretación que estos pastores y maestros de la actualidad toman de aquí, de estos dos versículos, ¿cierto?, y también de Lucas capítulo 18, es que el Señor está diciéndole a ellos, ¿cierto?, ellos dicen que aunque el Señor está haciéndole una crítica a los fariseos, ¿cierto?, el Señor les dice también, ¿cierto?, refiriéndose a la mención del diezmo, cuando les dice que diezmáis la menta, el comino, el eneldo, la ruda, ¿cierto?, las hortalizas, las cosas más pequeñas de la ley, el Señor les dice, ustedes las diezman, Entonces ellos dicen, bueno, el Señor está reconociendo que las diezmaban. En tiempos de Jesús el diezmo estaba vigente. Y el Señor les recrimina, ¿cierto?, obviamente, porque el tema de este pasaje bíblico que cuenta Lucas y que cuenta Mateo, no es el diezmo, el tema es la religiosidad farisaica, ¿cierto?, hipócrita, tradicionalista de los fariseos. El tema es ese, el tema no es el diezmo aquí, el tema es la hipocresía de estos hombres que el Señor encara, que se preocupaban de las cosas pequeñas. Mira cómo el Señor consideraba pequeño esto del diezmo en relación a las cosas realmente importantes, como era la justicia, el amor. Amén. Entonces, es eso lo que está hablando el Señor. Está hablando de la justicia, el amor, la verdad, ¿cierto?, la honestidad, por sobre las cuestiones, ¿cierto?, dogmáticas de la ley. Entonces, pero estas personas que creen y enseñan que Jesús enseñó el diezmo, ellos dicen, sí, pero el Señor dijo
que aunque era una hipocresía lo que los fariseos hacían, era necesario que diezmaran, sin dejar de hacer lo importante de la ley, que era la misericordia, la justicia y la verdad, ¿cierto? Y ellos dicen entonces, pero Jesús está diciendo que era necesario hacer, y efectivamente era necesario en tiempos del Señor Jesucristo, estando Él en su vida terrena, evidentemente y obviamente, y esto para cualquier estudioso de la Escritura, es mucho más que claro, ¿cierto?, que la ley hasta Cristo, ¿cierto?, hasta que Cristo resucita, la ley está vigente, absolutamente vigente. El Señor Jesucristo, Él mismo, Él dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Porque Cristo mismo, el Señor, tenía que cumplir perfectamente la ley. Yo voy a hacer un paréntesis aquí porque este no es el tema de hoy, pero necesito aclararle esto. No era suficiente que Cristo muriera en la cruz para redimirnos, porque la expiación de los pecados nuestros demandaba además la justicia de Dios en esto. Y Cristo, el Señor, tenía necesariamente que cumplir perfectamente con toda la ley de Moisés. Él no podía fallar, ni podía no cumplir con nada de la ley, ¿cierto?, y morir después por nosotros. Si Cristo no hubiese cumplido la ley completa, total y absolutamente, su muerte no hubiese sido suficiente para redimirnos. Y esto es algo que en teología se conoce, se sabe y se enseña. Jesucristo no solo tenía que morir en la cruz por nosotros, sino que además debía cumplir toda la ley. Por eso Él no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplirla, Él la cumplió al pie de la letra. Él no se saltó ni una jota, ni una tilde. Y sin duda alguna Jesús cumplió con toda la ley. Y estos fariseos estaban obligados por la ley. Por eso el Señor les dice a ellos, en ese contexto histórico, en ese tiempo en que todavía, estando Cristo presente, sigue la ley vigente y Cristo mismo la está cumpliendo, obvio que era necesario que ellos diezmaran, como diezmaban, pero además hicieran lo importante de la ley. Y es esto de lo que está hablando Cristo. Cristo no está enseñando el diezmo, ni está hablando del diezmo. Está tomando como referente que ellos eran tan meticulosos en cumplir la ley, que aún de lo más pequeño se preocupaban. Sin embargo, de lo importante, de lo relevante, de lo que Dios realmente estaba demandando, ellos no tenían cuidado. Hay otro pasaje que no tiene que ver con esto, pero muestra un poco la hipocresía de estos fariseos cuando el Señor también les recrimina que descuidaban el cuidado de los padres, tomando una ofrenda que ellos llamaban corbán y la consagraban diciendo, papá, mamá, no te puedo ayudar porque esta ofrenda que yo tengo es corbán, está consagrada para el templo, y el Señor les recrimina también eso. Entonces Jesús, queridos hermanos, no está enseñando a diezmar, no está ratificando nada, simplemente Jesús está cuestionando a estos fariseos que eran unos hipócritas, y obviamente les está reconociendo que era necesario que no solo el diezmo, sino todo lo que la ley decía, ellos como sacerdotes, como figuras públicas, como los líderes religiosos, ellos estaban obligados a cumplir con todo. Por eso es que para ellos, en ese tiempo y en ese contexto en que la ley está vigente, era necesario hacer, debían diezmar, hasta de lo más pequeño. Y ojo aquí, no pierda de vista que una vez más, en el Nuevo Testamento, el diezmo sigue siendo especies, no dinero. Recuerde que hay dinero, siempre hubo dinero. Y en el Nuevo Testamento, una vez más, le quiero corroborar a aquellos que dicen que no había dinero y por eso pedían dinero. Aún en estos pasajes podemos ver que el diezmo seguía siendo especies, no dinero. Amén. El otro pasaje que toman, ¿cierto?, algunos predicadores para decir que Jesús ratificó el diezmo como enseñanza obligatoria para sus discípulos, es el pasaje de Lucas en el capítulo 18, en el versículo 12. Cuando también Jesús, una vez más criticando la hipocresía de los fariseos, nos presenta la parábola de el fariseo y el publicano, que se justificaban delante del Señor. ¿Se recuerda esa parábola?
donde está el publicano de rodillas golpeándose el pecho y diciendo, soy pecador, sé propicio a mí, pero al lado, dice Jesús, estaba parado el fariseo. Y el fariseo estaba declarando su propia justicia, amparándose en el cumplimiento de la ley. Y allí el Señor menciona las palabras de este publicano en su oración. El publicano dice, ayuno 2 veces a la semana, estoy citando Lucas capítulo 18, versículo 12. Doy diezmo de todo lo que gano, ¿cierto? Y ese es el pasaje. Entonces ellos dicen, ¿ves? Dicen estos predicadores que quieren que usted diezme, ¿cierto? Toman estos pasajes y dicen, ¿no como el Señor Jesucristo les dijo a los fariseos que era necesario que diezmaran? ¿Cierto? Ahora, ¿entiende usted que era necesario que diezmaran? Sí. ¿Por qué era necesario que diezmaran? Porque ellos estaban bajo la ley de Moisés, no en la gracia. Amén. Por eso era necesario que diezmaran. Y ahora toman este otro texto. Este fariseo está diciendo que da diezmo de todo lo que gana. Entonces ellos dicen, este fariseo daba diezmos de lo que ganaba. O sea, no eran especies. Este fariseo estaba dando diezmos de su sueldo, porque de lo que ganaba. Y así interpretan este texto. ¿Ah? Yo les dije la semana pasada, y lo vuelvo a ratificar hoy día, si bien es cierto la versión Reina Valera de 1960, que es la que más comúnmente usamos nosotros los cristianos evangélicos, no es una mala versión para poder aprender y tener las enseñanzas de la Biblia necesarias para la fe y la práctica del Evangelio. Sí hay algunos textos que a veces necesitamos repasar en su traducción. Y este texto es uno de los que yo corregiría en la Escritura, porque cuando dice aquí en Lucas 18, capítulo 18, versículo 12, la parte B del texto, doy diezmo de todo lo que gano, la palabrita todo lo que gano, traducida así en la versión Reina Valera que usted tendrá en su mano, en el texto original, la palabra allí es K, es como K, pero no K, ¿ah? Sí la A, kataomi, ¿ah? Kataomai, kataomai, ahí la palabrita es kataomai. Esa es una palabrita griega que usted la encuentra en el texto, en el diccionario griego de Titzendorf, con el número 2932. Usted puede ir ahí al diccionario griego, lo busca en Google, ponga la cita ahí, Mateo 18, o sea, Lucas 18:12, griego interlineal, y ahí le va a aparecer todas las palabras del texto. Y esta palabrita, todo lo que gano, aparece ahí la palabra, el texto original con el que se escribió el libro de Lucas es taomai, kataomai, ¿ya? Kataomai, ¿ya? Y significa, ¿cierto?, las posesiones. Eso significa posesiones, adquirir posesiones, tener posesiones, ¿ya? Entonces, la traducción correcta de este texto debiera ser ahí, doy diezmo de todo lo que tengo, de todo lo que poseo, no de todo lo que gano, porque al decir todo lo que gano, infieren algunos que está hablando de un sueldo y por lo tanto está dando dinero, de un sueldo mensual, y eso es falso, de falsedad absoluta. Por eso es importante a veces, querido, y es bueno para usted que quiere aprender, que usted que escudriña la Biblia, que consulte el texto original. A usted que quiere aprender y estudiar la Biblia, le recomiendo siempre vaya al texto original, consulte. Usted solo tiene que poner griego interlineal y pone ahí el texto bíblico que quiere ver, y ahí le van a aparecer cuáles eran las palabras en el que estaba escrito el texto original. Y como ya le dije, aquí la palabra es kataomai, que significa posesiones, no ganancia. Amén. Entonces el fariseo, ¿qué está diciendo realmente? Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de lo que poseo. ¿Qué poseo? Otra vez, especies, fruto de la tierra, vacas u ovejas, porque de eso solamente podía diezmar. Amén. Ahora, ¿está correcto que lo hiciera? Sí. ¿Jesús está enseñando en estos textos que hay que diezmar? No. Lo que Jesús está hablando es de la hipocresía de los fariseos, que tomaban las cosas más pequeñas de la ley y se olvidaban de las más importantes. Ahora es importante que usted también considere, al diezmo le dan una relevancia pero enorme. Fíjate, quiero volver a las palabras de William Barclay, quiero que usted piense en las palabras de este pastor, que realmente este pastor y maestro a mí me impresionan de sobremanera.
¿A qué nivel de manipulación se puede llegar cuando hay un interés económico de por medio? ¿Cómo se pierde la vergüenza, la honestidad, la transparencia? Hermanos míos, cuando se quiere sacar provecho económico de las personas. Y qué triste es que además esto lo hagan líderes cristianos como William Barclay. Mire la importancia que él le da al diezmo. Le voy a recordar las palabras de él. Dice, el diezmo es esencial para la santidad. Qué aberración bíblica más grande, queridos. Dice, es vital, es una cuestión de vida para la existencia de la iglesia, para que la iglesia pueda trabajar y vivir. Y dice que además es requerido para la bendición de Dios en la vida de las personas. O sea, olvídate de la bendición de Dios si tú no diezmas. Eso es lo que está diciendo este hombre. ¿Ah? Que además Jesús lo enseñó como una obligación a sus discípulos, cuando Jesús lo que está haciendo, diciendo en estos textos, si usted los lee, hermanos, libre de prejuicios, es que era algo pequeño para el Señor, era realmente irrelevante, era insignificante, aunque era necesario, ¿cierto? Lo importante no era eso, lo importante era la misericordia, la justicia, el amor, la verdad. Eso es lo que está enseñando Jesús en estos textos. De eso está hablando el Señor. Y cualquiera que diga otra cosa es un mentiroso, miente y manipula la Biblia para sacar provecho económico de usted, nada más. Esa es la única verdad, dura, clara y directa, como se la estoy diciendo. Y lo siento, querido amigo, pastor, tal vez lo estás viendo y te molestes conmigo, lo siento. Pero ante todo, yo quiero ser amigo de Dios y servir a Él y a su palabra antes que cualquier amistad con cualquiera de ustedes. Yo amo a mis consiervos, los quiero, deseo el bien para ustedes, pero no puedo tolerar la mentira y la manipulación. Amén. Y es esa mi motivación para estar enseñando. Esto es lo que se llama apologética, la defensa de la fe. Amén. Y yo estoy llamado a defender la fe. Porque cuando escucho a maestros, a hombres connotados, a grandes predicadores manipular de la forma que lo están haciendo en la Escritura para simplemente sacar provecho económico, no me pidan que me quede callado. No puedo quedarme callado. Amén. Así que Jesús nunca, jamás enseñó a sus discípulos. Estos 3 textos son los únicos 3 textos que usted puede escuchar en los evangelios y en la boca del Señor Jesucristo. Usted no va a encontrar ni un otro texto en el que el Señor Jesucristo utilice la palabra diezmo para nada en la Biblia. Amén. Así que podemos descartar de plano que el Señor Jesucristo esté hablando de pagar diezmo como enseñanza para sus apóstoles. Y el otro texto, donde se menciona en más de una ocasión, la palabra diezmo, usted la va a encontrar en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, ya casi al final del Nuevo Testamento, usted va a encontrar el libro de Hebreos, que es de una profundidad teológica, pero maravillosa, hermanos. Y en el capítulo 7, en el versículo 4 al 12, yo les quiero leer lo que allí dice. Hebreos capítulo 7, versículos 4 al 12. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmo del botín. Ya le aclaré este texto la semana pasada, ¿cierto? ¿Y por qué Abraham dio diezmos? Amén. ¿Y de qué realmente Abraham dio diezmo? Y este texto aclaraba ese hecho histórico que está aquí contando nuevamente el escritor de Hebreos en el capítulo 7 desde el versículo 4 al 12. Entonces dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Mira, yo voy a ir analizando texto a texto. El primer texto, o sea, el versículo 4 del capítulo 7 de Hebreos, lo explicamos la semana pasada, ¿cierto? Que realmente Abraham dio diezmo de el acrodición, la parte de arriba del montón, o sea, no dio diezmo toda la vida, dio diezmo por única vez, dio diezmo de una pequeña parte, de la parte de arriba del montón que él
capturó de los reyes que derrotó cuando fue ahí a Kedorlaomer a salvar a Lot, que había sido raptado, ¿cierto? Y dio diezmos de ahí, ¿cierto? Por una única vez, fue un poco del montón, ¿cierto? No fue todo, ni siempre, y esto es lo que está diciendo Hebreos, ¿cierto? Y aquí está también haciendo una mención que no la dijimos la semana pasada, pero que yo se la voy a decir hoy día, y que este texto lo aclara, ¿cierto? El Espíritu Santo siempre a través de la Escritura, si no dice una cosa en una parte, la va a decir en otra, pero va a preocuparse de dejar clara la enseñanza. Ciertamente, versículo 5 de Hebreos, capítulo 7, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio. ¿Quiénes son los que reciben el sacerdocio de entre los hijos de Leví? A ver cómo está la memoria de usted. La semana pasada los vimos. El primer hijo hombre, ¿cierto? El primer hijo hombre de cada familia. Ellos reciben el sacerdocio de la tribu de Leví. El primer hijo hombre de cada familia de la tribu de Leví. Ellos reciben el sacerdocio. Ellos tienen mandamientos según la ley, ¿cierto? Dice, de tomar el diezmo de entre sus hermanos. O sea, ¿quiénes son los únicos que pueden recibir diezmo según la ley de Moisés, según la Biblia? Los únicos, queridos hermanos, los únicos que pueden recibir diezmo de acuerdo a la ley de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿cierto? Y que solo lo podían hacer en el Antiguo Testamento, era la tribu de Leví. Nadie más. Amén. Este texto lo aclara. Ellos pueden recibir diezmo de entre sus hermanos. ¿Y de quién podían recibir diezmo? Solamente los israelitas podían pagar diezmos a la tribu de Leví. Nadie más. Amén. Así que otro punto para tener en consideración cuando le pidan el diezmo. Pregúntele a un pastor, ¿es usted descendiente de la tribu de Leví? ¿Es usted descendiente de la tribu de Leví? Porque si no es descendiente de la tribu de Leví, menos puede cobrar diezmos. Amén. Está faltando gravemente a la ley de Dios, a la palabra de Dios. Amén. ¿Quién pide diezmos? Porque solo los de la tribu de Leví. ¿Dónde dice eso, pastor? Aquí se lo acabo de leer. Versículo 5 del capítulo 7 de Hebreos. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan nacido de los lomos de Abraham. Verso 6. Pero, dice, aquel cuya genealogía, o sea, Melquisedec, no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Verso 8, y aquí hay otro texto que lo usan para decir que el diezmo está vigente y que hay que pedirlo. Verso 8. Y aquí ciertamente dice, reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y entonces aquí toman este texto, el versículo 8, y dice, ¿no ve? El autor de Hebreo está enseñando y está diciendo en tiempo presente que aquí reciben los diezmos hombres mortales. Amén. Pregunta para usted, querido hermano y hermana. ¿A quién escribió esta carta el autor? El mismo título dice, a los hebreos, o sea, a los judíos. ¿Sabe? Esta carta es una de las cartas que habla mucho de la ley y de la diferencia entre la ley y la gracia, entre Cristo, hermano, y el sacerdocio araónico. Este libro va a aclarar todo el concepto de la ley, hermano, y se la escribe precisamente a los hebreos, porque los hermanos hebreos, o sea, los judíos, hermano, estaban siendo continuamente bombardeados por doctrinas de judíos que la Biblia los llama judaizantes, que querían que volvieran a las prácticas de la ley, que procuraban que los judíos que se habían convertido al cristianismo no se salieran de las prácticas de la ley, que siguieran a Cristo, pero que siguieran practicando las obras de la ley. Por eso el autor de Hebreos va a escribir esta carta a ellos. Ahora, ¿cuándo se escribió esta carta? Hermanos, los hebreos, los judíos,
estaban todavía bajo la ley, siguieron bajo la ley, hermano, y se ciñeron a la ley, a todo lo que tenía que ver con la ley, porque recuerde, ellos no aceptaron al Mesías, no aceptaron a Cristo y siguieron viviendo bajo la ley. Por eso que cuando el autor de Hebreos escribe esta carta todavía está bajo la ley. Por eso él hace esta referencia. Ciertamente, aquí, ¿quiénes? Los sacerdotes. ¿Dónde? Ahí, en Israel, que están bajo la ley, reciben diezmos. Amén. Reciben diezmos. Los sacerdotes araónicos que están bajo la ley, que pertenecen a la tribu de Leví, cuando esta carta se escribe y se envía, están bajo la ley y están viviendo bajo todo este sistema y por ende están recibiendo diezmos. Pero aquí aclara el autor de Hebreos, dice, pero aquí hombres mortales reciben los diezmos, pero allí, hablando acerca del sacerdocio de Cristo, la diferencia entre Melquisedec y Cristo, ¿cierto? Dice, uno de quien se da testimonio de que vive. Esto es Cristo el Señor. Allí donde está Cristo, sentado a la diestra del Padre, en su trono de gloria, intercediendo eternamente por sus santos. Él es el sumo sacerdote. Ahora miren lo que dice el versículo 9. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues, y ponga atención a estas palabras, la perfección, versículo 11 del capítulo 7 de Hebreos, dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, entre paréntesis pone el autor, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Hermano, mira, esto es una verdad, mira, este es un pasaje muy profundo que para nada está hablando del diezmo. El diezmo es un referente que hace aquí mención el autor de Hebreos para decir, ¿cierto?, solamente que Cristo es mayor que Melquisedec, que recibió diezmos de Abraham. O sea, cuando Abraham le da ese diezmo de ese montón del botín, ese pequeño diezmo de un montón de cosas que tenía, ¿cierto? Lo que está haciendo Abraham es reconociendo a Melquisedec, ¿cierto? Que es un tipo de Cristo, no es Cristo, como algunos dicen, es un tipo de Cristo, ¿cierto? Y además es un personaje muy enigmático en la Escritura, ¿cierto? Cuando él hace esta mención, está diciendo que Abraham al hacer esto, reconoció en Melquisedec que él era mayor que él. Abraham reconoce que Melquisedec es mayor que él, porque es el único personaje en toda la Biblia, y esto es un paréntesis, hermano, ¿cierto? Ningún sacerdote podía ser sacerdote y rey. No voy a hablar de ese tema ahora, ¿ah? No podía ser sacerdote y rey. Pero Melquisedec, era sacerdote y rey. ¿Ah? Él era sacerdote y rey. Y por eso Abraham lo reconoce mayor y en un acto de reconocimiento, en una manera espontánea, le da los diezmos. Entonces, ¿qué estaba haciendo aquí el autor de Hebreos? ¿Por qué menciona el tema de los diezmos en relación a este sacerdocio? Porque está estableciendo la diferencia entre Cristo y Melquisedec para decir que Cristo es más grande que Melquisedec. Amén. O sea, Cristo está por sobre todos. Melquisedec, si bien se convierte en un tipo de Cristo, en una figura de Cristo, por muchos otros aspectos que a lo mejor un día podemos conversar, pero en realidad Cristo es más grande que todos. Por eso está hablando de esto. Amén. Y ojo con el versículo 12, que aquí viene el versículo 12. Porque cambiado el sacerdocio, ¿qué? Escúchenlo bien de nuevo, versículo 12, capítulo 7 de Hebreos. Porque cambiado el sacerdocio, ¿cambió el sacerdocio? Sí. Versículo 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¡Wow! Entonces cambió la ley. Sí. Y si cambió la ley,
Todo lo que estaba en la ley cambió. Amén. Cambió. ¿Se terminó? No, no se terminó. La ley, Jesús dijo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley. Amén. Pero la ley está vigente no para nosotros, para los judíos, no para la iglesia, no en el tiempo de la gracia. La ley tuvo un cambio, porque cambió el sacerdocio. Hoy día no hay sacerdotes ministrando sobre la iglesia. La iglesia entera es el cuerpo de Cristo. Y cuando la Biblia dice que nos ha constituido una nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, no es para que nadie se enseñoree sobre otros como autoridad máxima y representante de Cristo en la tierra. Por eso nosotros, entendiendo bien la palabra y lo que este pasaje dice, no aceptamos el sacerdocio de los católicos y rechazamos rotundamente al Papa como sumo pontífice, como sacerdote de Dios. Lo rechazamos profundamente, porque la Escritura dice que Cristo hoy es el sumo sacerdote, y lo dice aquí en el libro de Hebreos capítulo 7. Amén. La ley cambió y por lo tanto el sacerdocio cambió, y por lo tanto es necesario que haya también un cambio de ley, y lo hubo. Cristo cambió la ley. Amén. Por eso estas prácticas, que eran cuestiones menores de la ley, quedaron obsoletas en la gracia. Por eso no podemos tomar, ¿cierto?, las cosas de la ley y aplicarlas literalmente en la gracia. Lo que nosotros podemos hacer es tomar los principios, ¿cierto?, por los cuales algunas leyes se dieron, y aplicarlos en la gracia. Y ciertamente, hermano, hay principios que están contenidos en la ley y que fueron aplicados en la gracia, en la doctrina apostólica, pero nunca, jamás fue aplicado y enseñado por los apóstoles, y mucho menos por Cristo, el diezmo como doctrina en la gracia. Usted no va a encontrar, querido hermano, hermana, pastor, maestro, evangelista, apóstol, obispo, protoapóstol, porque ahora hay protoapóstol también, ¿ah? Incluso ahora hay reyes. Usted me creerá que no, pero es verdad. ¿Ah? En Brasil, uno de los ministerios más grandes de las iglesias en Brasil ha sido ungido rey de reyes, un pastor. Dios tenga misericordia. ¿Ah? Pero cualquiera de ustedes, con todos esos títulos habidos y por haber, lo desafío a que me demuestre por la Escritura, con la Biblia en la mano, un solo versículo donde el apóstol Pablo, Pedro, Santiago, Judas, hermano Juan, hayan enseñado a la iglesia a pagar diezmos como un requisito para la iglesia en este tiempo. Un solo versículo que lo mencione directamente no existe, ni siquiera indirectamente existe. Amén. Entonces, ¿con qué cara, con qué autoridad doctrinal, moral pueden enseñar hoy día que el diezmo es una práctica enseñada por Cristo a la iglesia como algo obligatorio? Eso es falso, es mentira, no es verdad, no está en la Biblia. Amén. Por eso yo les invito, querido, la Biblia sí enseña, y uno puede ir a Primera de Corintios, capítulo 9, versículo, capítulo 9 de Primera de Corintios. Usted puede ver ahí, usted va a encontrar los derechos de un apóstol. Y la Biblia sí enseña que los ministros, los hombres de Dios que se dedican a compartir el Evangelio, que dedican su vida, deben ser sostenidos por la iglesia. La Biblia sí lo enseña, sí deben ser sostenidos. Amén. Es más, yo tengo una postura muy radical al respecto. Yo creo sinceramente y honestamente, y esto también se los voy a decir, queridos, amén, yo creo que las iglesias que no hacen esto están pecando. Los pastores que no hacen esto estamos, y yo digo porque yo mismo trabajo y no vivo de lo que la iglesia me pueda dar. Amén. Trabajo en lo secular. Amén. Pero creo profundamente que las iglesias deben hacer un esfuerzo por sostener a sus ministros. Esto de acuerdo a la
Biblia, pero no es a través del diezmo, ni de las primicias, ni de nada que está contenido en la ley. La Biblia sí enseña, los apóstoles sí enseñan, Jesús sí enseña a dar, y lo vamos a ver Dios mediante la próxima semana, en la conclusión de este tema que tiene que ver con la enseñanza acerca de por qué no pagamos diezmos hoy día en la gracia, por qué la iglesia no debe ser práctica en la iglesia de Cristo hoy. Quiero concluir con dos referentes no bíblicos, pero importantes de considerar, ¿cierto? Porque los eruditos bíblicos siempre toman también como referente para sus enseñanzas. Ya le dije que la historia no hace doctrina, pero hay referentes bíblicos que nosotros debemos considerar. Los referentes históricos respecto a los padres de la iglesia, a lo mejor muchos de ustedes, queridos, no tienen idea, nunca han escuchado hablar de los padres de la iglesia, pero en teología se enseña, ¿cierto?, patrística, que tiene que ver precisamente con los padres de la iglesia. Los primeros, ¿quiénes son los padres de la iglesia? Se considera padres de la iglesia, hermano, a los descendientes, o sea, no descendientes, sino a los líderes que quedaron después que murieron los últimos apóstoles, los primeros líderes importantes que siguieron con la iglesia del primer siglo. Estoy hablando después del año 100, estoy hablando entre el año 100 y el año 200, hasta el año 300, más o menos estamos hablando de los primeros padres de la iglesia. Se reconoce a Ireneo de Lyon, quien vivió entre los años 130 y 202 de Cristo, ¿cierto?, después de Cristo. Él escribió en su libro Demostración de la Predicación Apostólica, escribió esto: por lo tanto, dice, no necesitamos de la ley como pedagogo. Pedagogo es maestro, es tutor, enseñador. He aquí que nosotros hablamos con el Padre y estamos en su presencia convertidos en niños, sin malicia y afincados en la justicia y la honestidad, dice Ireneo. La ley, en efecto, no afirmará más, y hay, entre comillas, muchas cosas que dice, y también dice, no exigirá los diezmos de quien se ha consagrado a Dios con todos sus bienes, dejando padre y madre y toda su familia para seguir al verbo de Dios. O sea, ya Ireneo, en el año 100, que nació entre el año 130 y vivió hasta el 202, él afirmaba en su predicación acerca de la fe apostólica que no se exigían los diezmos, no era una práctica de la iglesia. También lo va a decir Tertuliano, que es un contemporáneo de Ireneo, que también escribió en el año 160 después de Cristo. Él escribió Apologética de la Fe, o sea, lo mismo que estoy hablando yo, defensa de la fe. Y allí Tertuliano, cierto, que era un contemporáneo de Ireneo, él escribió, dice así, en su libro, en sus escritos Apologética, dice: y aunque exista entre nosotros una caja común, no se exige una suma obligatoria a los elegidos, como si la religión fuera sacada a subasta. Cada cual entrega una módica suma un día fijo del mes, cuando quiere, y si quiere, y si puede, porque a nadie se le obliga a dar. Cada uno contribuye espontáneamente. Estos son fondos de ayuda, porque de ellos no se saca el dinero para banquetes o fiestas, ni estériles comilonas, sino para alimentar y sepultar menesterosos y niñas, doncellas y huérfanos, y a los criados y a los ancianos. Cierre comillas. Palabras de Tertuliano, contemporáneo de, ¿cierto?, Ireneo. Estos son padres de la fe, padres de la iglesia, ¿cierto?, que se considera así históricamente, y sus testimonios se consideran fidedignos porque ellos surgen inmediatamente a la era apostólica, es decir, cuando murió el último de los apóstoles. No hay un referente bíblico, hermano, ni histórico, de que la iglesia de Cristo, ¿cierto?, haya practicado el diezmo. La enseñanza del diezmo es muy posterior, se aplicó por razones totalmente ajenas a la doctrina apostólica. Amén. La próxima semana vamos a ver el fundamento bíblico, porque lo que dice aquí Tertuliano, ¿cierto?, es lo que enseñaron los apóstoles, ¿cierto? Esta forma en que la iglesia daba
es la enseñanza apostólica. Él no lo dijo aquí Tertuliano en su carta apologética, pero el referente es apostólico. Y ese referente apostólico. Entonces, pastor, si la iglesia, un querido hermano me mandó un WhatsApp la semana pasada, luego de escuchar la prédica, y me dijo, ¿y cómo vamos a sostener entonces a la iglesia, pastor, si no son los diezmos? Si no le pedimos diezmos a la gente, ¿cómo vamos a sostener la iglesia? ¿Cómo vamos a construir los templos? ¿Cómo vamos a financiar los ministerios? ¿Cómo vamos a financiar las misiones? Bueno, la Biblia tiene una respuesta. Y esa respuesta la vamos a ver, Dios mediante, la próxima semana. Así que les invito desde ya, queridos, a ver cuál es la respuesta bíblica a esa necesaria interrogante que tenemos que hacernos. ¿Cómo sostenemos la iglesia de Cristo hoy si no es con los diezmos? Bendiciones, queridos.